Estamos, bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas. Gracias por participar y por aceptar esta invitación. También a vos, Guillermo, por aceptar esta invitación a esta charla taller que le pertenece al proyecto Cultural Maíz, que es nuestra agrupación o parte de nuestra agrupación, una agrupación de carácter social, cultural, que también está vinculada a CUPLA, Corriente y Unidad Popular Latinoamérica, y ambas agrupaciones forman parte del campo nacional y popular, y obviamente, bueno, tenemos estos talleres habitualmente y queríamos tratar este tema de respecto de la guerra en Ucrania, cuál es la incidencia que tiene a nivel global, a nivel regional y obviamente a nivel nacional. Así que bueno, nos pusieron en contacto con Guillermo Cabiasca, que accedió gentilmente. Él es historiador, especialista en defensa y en geopolítica, y en las redes sociales él mismo se presenta como electricista, ingeniero frustrado, dice, historiador, buscador de una verdad por la que valga la pena pelear. Escribe en el blog Que dudar no te paralice, además participa también de barricadatv.org, y tengo entendido también que escribís un poco en APU, ¿no? Agencia Bueno, sí, Pacurondo. sí. No, escribo a veces en Apu, en Pacurondo, en Zoom. Estoy en FIPCA con los compañeros que estamos realizando las tareas por marcar presencia en lugares donde hay que instalar soberanía. Y bueno, y en varios lugares más, ¿no? Pero bueno, suelo escribir artículos para diferentes medios así populares. Perfecto. Genial. Bueno, te agradecemos mucho la disposición a compartir con nosotros esta charla, taller. Eh, lo que quiero decir es que la estamos grabando la charla y después la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar fácilmente con el nombre Proyecto Cultural Maíz, ahí va a estar la charla, y luego que esté subida la vamos a difundir obviamente en las redes a partir del link. Así que, bueno, Guillermo, te daríamos el espacio para que comencemos esta charla, y si querés darnos las indicaciones de cómo te gustaría que lo manejemos, si querés hacer una exposición primero y después un tipo de preguntas, o preferís que alguien pueda intervenir o levantar la mano, hacer alguna consulta, Bueno, por como ahí lo hacer, prefieras. claro, claro. Depende cómo ustedes lo tengan pensado estos ciclos, ¿no? No quiero ponerme fuera de la forma en la cual ustedes trabajan estos ciclos. Pero inicialmente yo preferiría no hacer una exposición larga, sino introducir algunos temas. Ya de por sí el título de la charla, Guerra en Ucrania, Energía, Geopolítica, Alimento y Multipolaridad, se podría hablar mucho tiempo, pero preferiría por ahí que más allá de la introducción, que yo hiciera en algunos puntos, sin duda me van a quedar muchísimos, importantísimos, que no van a estar en esa introducción, pudiéramos seguir y dar vueltas de tuerca de acuerdo a las preguntas, a las dudas o las inquietudes que hayan los compañeros y compañeras que están acá presentes. Perfecto, genial. Así que la explicación quedó clarita para todos nosotros, podemos participar, ni bien tengamos una inquietud, una consulta, un aporte, lo que sea, podemos tocar ahí nuestra pantalla de levantar la mano o hacer alguna seña, y esperamos verles, porque al haber varios solo se ven algunos nada más, esperamos verles, y si no, desactivan el micrófono, lo activan, digamos, se desilencian y pueden intervenir si es que no les vemos. Así participamos todos, Bien. todos y todas, ¿bien? Y bueno, Sí, igualmente cuando terminemos, cuando termine la breve exposición, la idea es que intervengan, ¿no? Y que pregunten cosas. Bien, perfecto. vamos a empezar. El título de la charla tiene como gran título la guerra en Ucrania, ¿no? Evidentemente, todas las épocas históricas siempre se elige o aparece un hecho, algo, un conflicto, una revolución, una situación, un liderazgo, algo que marca o se elige para mostrar el cambio de una época a otra o que signa una época, ¿no? Eh, Evidentemente, o muy particularmente en este momento que estamos viviendo, el conflicto, la guerra que se está desarrollando en Ucrania marca, sin dudas,
una época histórica y sin dudas va a ser tomada como un antes y un después. No sabemos cuál va a ser la resolución final ni la forma definitiva que va a tomar el mundo que surja a partir de esta guerra, de cuando termine esta guerra, que está en pleno desarrollo, y tampoco podemos saber tampoco cuál va a ser su longitud. Lo que sí sabemos es que lo que surja es algo que ya estaban haciendo desde hace bastante tiempo, y lo que están peleando los actores que están ahí enfrentados es la forma final y el lugar que cada uno de ellos va a tener. No solo los que están enfrentados, sino todos los países, pueblos del mundo, organizaciones que no sean estatales, empresariales, las grandes corporaciones, la oligarquía financiera, los sectores globalistas, los más nacionalistas, los que controlan el comercio mundial o los que controlan la cultura, todos en este momento están dando una batalla para ver cómo va a ser su lugar en el mundo que ya se venía formando desde antes. Lo que implica la guerra de Ucrania, sin duda, es una aceleración, un quiebre, una ruptura y una aceleración del proceso que ya veníamos viendo desde hace por lo menos una década, o más, ¿no? Cualquiera puede tomar varios puntos, ¿no? Puede haber más también, pero vamos a señalar algunos, claro. Desde la segunda década, desde finales de la primera década de este milenio, el capitalismo mundial, el capitalismo neoliberal que veníamos arrastrando desde el tercer cuarto del siglo XX, el capitalismo neoliberal que en nuestro país se había instalado con fuerza en la década del 90, pues parecía imbatible en un momento, o que parecía que venía para quedarse, que no se fue todavía igual, aclaro, ¿no? Pero en esta década, a nivel mundial, se notó que el ruido, que en las mismas variables del sistema de la acumulación financiera se había, ya no podía seguir de la misma forma, ¿no? La crisis del 2008, que siguió más adelante, de la cual aún no hemos salido, anunciaba que el modo de acumulación, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, nada es eterno, pero que se anunciaba como eterno, evidentemente había entrado en una crisis en la cual los poderes que lo regenteaban tenían que encontrar algún tipo de salida. Paralelamente a eso lo vivimos en Argentina también, ¿no? Nos acordemos de la crisis 2008, los diferentes cambios que el gobierno en esa época, los gobiernos kirchneristas, ¿no? Tuvieron que pilotear, lo mismo en América Latina, acá hasta quizás se piloteó mejor que en otros países, no nos olvidemos los cambios que hubo en Brasil, que llevaron a una caída poco gloriosa de Dilma Rousseff, cuando eligió un ministro de Economía neoliberal, ¿no? Que anunciaba y que igualmente cayó. Bueno, acá por lo menos no se eligió, acá no se eligió ese mismo camino. Por eso la potencialidad que anunciaba ese final del kirchnerismo, que a pesar de la derrota electoral, de la retirada de Cristina, había una cierta expectativa, ¿no? Que no se vivió lo mismo con el final del proceso de Lula, pero todo eso se relacionaba con esa crisis final, con esa crisis abierta en torno a la segunda década de este milenio, ¿no? Paralelamente a eso, nosotros vemos otros elementos, algunos muy, muy importantes de la geopolítica, ¿no? El ascenso de China. Cualquiera que mire eso es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Cualquiera que mire, que mira la incidencia, por ejemplo, de China en el comercio mundial en el año 2000 y la mira en el 2020, va a encontrar, y si eso lo representara con barras o con círculos o con lo que hiciera, o con partes en una torta, de golpe China, de representar un porcentaje mínimo, visible, pero mínimo, pasa a representar una cantidad equivalente, aproximadamente equivalente del comercio mundial, del intercambio de bienes y servicios, similar a la de Estados Unidos, ¿no? Eso evidentemente es un cambio de envergadura en la situación geopolítica mundial. Segundo, otro tema más, eso iba acompañado por otra situación que ahora tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, ¿no? La reconstrucción
de Rusia como potencia que juega, si bien no tanto en lo económico, sí juega en lo geopolítico a través de su presencia política, geopolítica, diplomática y militar, oficiando como un factor de poder en un espacio regional muy grande como es el de Asia Central, Europa del Medio Oriente. O sea, pasa a ser un actor de la década del 90, cuando estamos hablando de esta hegemonía neoliberal, del consenso de Washington. Rusia, China todavía no está como un actor central en todos los aspectos como es hoy. Rusia parece tan devastado como Argentina, con su propio Menem, que fue Yeltsin, ¿no? Humillada, ¿no? Pasa a través del ascenso y el proyecto que representa, el ascenso que se puede simbolizar a través del ascenso del poder de Putin, a recuperarse, a intentar recuperar y recuperar efectivamente su rol como una potencia que tiene algo que decir en el mundo. Y así podríamos extendernos, ¿no? Podríamos extendernos y ver cómo en estas 2 décadas, ¿no?, del siglo XX, el mundo fue alterándose en forma radical. Esa alteración radical marca un antes y un después. Un cambio en el cual nosotros teníamos un mundo que parecía tender a la homogeneidad, ¿no?, con un modo de vida, unas reglas internacionales de comercio, un tipo de organización institucional única propuesta desde los centros de poder mundial y desde las organizaciones internacionales a todos los países. Esto es democracia, esto no es. Una forma de cultura, esta es la cultura legítima, esta otra no la es. Una forma de concebir el individuo, una forma de concebir la producción, una forma de concebir la libertad en general y al ser humano, que emanaba en una forma, digamos, totalitaria, desde, yo lo llamo extremo occidente, ¿no? Si bien es occidente, el occidente europeo y Estados Unidos, es el occidente anglosajón, principalmente, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y Australia, Canadá, el occidente anglosajón, el centro de ese poder. Así llegamos, ¿no?, llegamos a esta etapa actual en la cual esa transición de ese mundo en el cual se planteaba en el 90 el fin de las ideologías, ese mundo llamado unipolar, ¿no?, a un nuevo mundo en el cual con estos diferentes ascensos se perfilaba como un mundo que ya lo había anunciado, ustedes se acordarán, ¿no? Yo creo que acá todos y todas se acordarán, cuando Chávez hablaba del mundo multipolar, ¿no? Porque no es que surgió ahora cuando Putin y la guerra, ya se hablaba de la necesidad de impulsar un mundo multipolar. Eso era la previsión de lo que el mundo iba a ser. Bueno, el ascenso de China, la vuelta al juego de Rusia, el surgimiento de nuevos actores que nadie esperaba con un enorme nivel de independencia política como potencias medias, ¿no? Irán, Turquía, India, inclusive algunos que hasta el momento parecían satélites de Estados Unidos que empiezan a tener políticas propias, como Pakistán, hasta la misma Arabia Saudita, y no digo que todo sea lo mismo, son diferentes tendencias, diferentes políticas, países que empiezan a tener vuelo propio. En ese mundo, indudablemente nosotros que estamos en América Latina, que siempre en primera instancia nos miramos a nosotros y a nuestro continente, vemos que nuestro continente en esta segunda mitad esta segunda década del siglo ha perdido bastante espacio que podría haber salido a disputar en varios países de la región asociados, ser también potencias medias con espacios que decide la geopolítica mundial, y hemos sufrido un retroceso importante. Pero eso no implica que a nivel mundial el mundo seguía tendiendo a esta situación y sigue tendiendo a esta situación de multipolaridad. El surgimiento de varias potencias importantes, el surgimiento de potencias medias que tienen proyectos geopolíticos propios, y en ese escenario, ¿qué encontramos? En ese escenario encontramos que desde Occidente, y lo que yo llamo extremo Occidente, se plantea una política de contención, de cómo conservar para Estados Unidos, ¿no?, para Inglaterra, para el mundo anglosajón, la hegemonía que parecía indiscutible
hace 2 décadas, hace una década y media, ¿no? ¿Cómo conservar eso? Eso no es sencillo ni para estas potencias tampoco, y principalmente, como lo vemos para Estados Unidos, porque en esa idea de globalización planteada en digamos, al fin del segundo milenio, el inicio del actual, también hubo contradicciones al interior de Estados Unidos, ¿no? Entre los sectores más globalistas, que plantearon la desterritorialización del capital, ¿no? La financiarización y la desterritorialización de la industria, la desterritorialización de la clase, o sea, la pérdida de, en el sentido más duro, más tradicional, de pérdida de poder industrial de los estados nacionales. O sea, Estados Unidos, de golpe, se siguió siendo el centro militar del mundo, pero empezó a perder por abajo el sustento de su base concreta industrial, con la desterritorialización y la globalización también de la industria, los intercambios comerciales, partes que se fabrican en un lado, partes que se fabrican en otro, este mismo ascenso de China con industrias que se vinculan enormemente con China, y ahí surge en Estados Unidos un conflicto interno, el conflicto que se manifestó con el ascenso de Trump. Trump representa en esta lucha de Estados Unidos por conservar su centralidad en este mundo que tiende a la multipolaridad, esta lucha por conservar su centralidad, el intento de volver a formas más tradicionales de imperialismo, frente a los sectores demócratas que representan más al capital financiero, que también conservando la centralidad del mundo globalizado quieren anular a los competidores pero mantener la lógica del capital transnacional global. En ambos casos las resoluciones eran distintas, por ejemplo, respecto al caso de Rusia. Es muy probable que con Trump no hubiera habido guerra en Ucrania, hubiera negociado con Rusia repartirse Ucrania, y con los demócratas sin duda la guerra iba a desarrollarse en todos los planos, en todos los aspectos, ¿no? El principal problema actual para las potencias occidentales es en lo económico y en lo geopolítico, la contención de China, en lo estratégico, ¿no? Y también en lo estratégico, pero en lo militar, la derrota y la anulación de Rusia como potencia regional capaz de discutir qué se hace en los espacios geopolíticos en los cuales Rusia tiene influencia. ¿Rusia en dónde tiene influencia? Bueno, la intervención de Rusia en Medio Oriente fue central para resolver el problema, o para avanzar en la resolución del problema de Siria, ¿no? Tiene un espacio central, o tuvo hasta hace poco un espacio central, y lo sigue teniendo, en la resolución de los problemas o la estabilidad de la zona centroasiática. Es una potencia central para resolver los problemas en el Cáucaso, todos los lugares donde hay conflictos, ¿no? Y un tema clave es lo que es Europa, ¿no? Durante toda la década del 2010 al 2020 se dio una discusión geopolítica de qué iba a ser Europa Occidental. En Europa Occidental, estas discusiones que planteamos para Estados Unidos se manifiestan de forma diferente, pero son las mismas discusiones. Durante los años pasados, Alemania por un lado, Francia por otro, plantearon la necesidad de que Europa tuviera su propia política, lo que llamaban autonomía estratégica, ¿no? Alemania, con su vinculación con Rusia y hacia China, la vieja aspiración de Alemania, siempre redefinida de diferentes formas de su orientación hacia el este, ¿no? Que se manifestó de muchas formas, se venía manifestando. Alemania era socia de Gazprom, digamos, tenía un enganche con la economía rusa en crecimiento cultural, y avanzaba hacia su vinculación hacia el este. Francia, que planteaba la construcción, de desligar la OTAN y construir la fuerza propia, y esa sociedad entre Francia y Alemania podía ir hacia la construcción de una Europa occidental con una propia dimensión separada de Estados Unidos, y especialmente de lo que es el caballo de Troya dentro de Europa, de Estados Unidos, que es Inglaterra, ¿no? Que cuando se fue de ahí parecía quedar más claro eso a partir del Brexit. Rusia, en ese sentido, la propuesta de Putin era justamente esa: vincular
más hacia Europa, para no quedar tan vinculados exclusivamente con China, también vincularse a Europa, con las negociaciones que venía sosteniendo con Alemania, pero particularmente con Alemania, ¿no? ¿Qué sucede en este escenario? Bueno, en este escenario sucede que desde la misma década de 1990, cuando cae la Unión Soviética, los sectores más duros del globalismo, del neoliberalismo, insisto, los demócratas más que los republicanos, también los republicanos, no, pero siempre marco los demócratas no porque sean los demócratas mejores o peores que los republicanos, sino porque en nuestro país siempre hay una tendencia a decir, uy, ganaron los demócratas, por ahí son un poco mejores. No nos equivoquemos para nada en eso, ¿no? Los demócratas, a través de Brzezinski, ¿no?, plantearon cuál era su orientación hacia el mundo. No hablaban de América Latina, daban de hecho que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, el punto. Plantearon hacia el resto del mundo y específicamente hacia Rusia y hacia China, y hablemos de Rusia particularmente, porque en 1990 los grupos pensantes no previeron el ascenso de China. Eso hay que sacarse el sombrero con los chinos, que la verdad lo supieron hacer. Los rusos previeron que Rusia, digamos, que había que avanzar sobre el espacio ruso, que había que incorporar a Occidente en forma subordinada, ni siquiera subordinada, sino en forma de la asunción de las reglas y de las formas y las concepciones de organización interestatal, de los tratados internacionales que existen en Occidente. O sea, incorporar a todos los países de la órbita ex soviética y a los países del interior de la misma Rusia, de la misma Unión Soviética, a el mundo occidental europeo, a los tratados militares occidentales, a las formas de gobierno y las formas de concepción de las relaciones económicas, comerciales, financieras occidentales, y a Rusia, que Rusia debía aceptar todas esas relaciones, incorporarse, asumiendo todas esas formas de organización mundial, y si era posible, y lo decían abierto, están los libros, o sea que yo, la verdad que, dividirlo, que Rusia era demasiado grande, que debía ser dividido en varios pedazos. Bueno, más allá de eso, todos sabemos que a partir de ya hace varios años, Rusia siguió su camino, intentó reconstruir sus capacidades, las reconstruyó, y empezó a pensar cuál era su espacio geopolítico, ¿no? ¿Cuál es el espacio para el cual, como nosotros, cuál es nuestro, como argentinos, para que se entienda qué hablamos cuando hablamos de geopolítica en términos más sencillitos, ¿no? Argentina, ¿cuál es nuestra geopolítica, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, nuestra geopolítica es, desde el punto de vista peronista, ¿no?, sería, nuestro horizonte es la consolidación soberana del Atlántico Sur y la Antártida, y nuestro espacio geopolítico es la construcción de un bloque muy sólido de relaciones igualitarias que se proyecta al mundo con los países de Sudamérica. Con un mismo bloque, con una misma estructura de relaciones económicas, con una misma perspectiva de relaciones con otros bloques, ¿no? Esa sería nuestra perspectiva geopolítica. Bueno, la perspectiva geopolítica de Rusia es que todos los espacios del mundo eslavo, del antiguo mundo eslavo, y que oscilaron históricamente en torno al Imperio Ruso, ¿no?, de hace unos cuantos siglos, son parte de una misma lógica, que Occidente europeo es una cosa, que Asia es otra cosa, que Rusia con los espacios que son Ucrania, Bielorrusia principalmente, algunas zonas de Asia Central, son el espacio geopolítico en el cual las otras potencias mundiales no se deben meter. En la disputa que existe hoy, la decisión de Occidente, tomada con contradicciones a partir de 1990 y discutida en las últimas, porque no es que fue lineal, discutida en la última década, fue avanzar
continuar con el proyecto de avance sobre el territorio europeo oriental, incorporar todo ese territorio europeo para una organización homogénea, económica, cultural, política, diplomática, y avanzar e ir aislando de esa forma a Rusia. Esto no podía terminar en otra forma, si no había forma de negociación, otra forma que no fuera la guerra, ¿no? Hace unos años se elaboró una tesis, que en realidad no es una tesis rusa, sino que es la interpretación que en Rusia se hace sobre las políticas occidentales, que es lo que se llama la guerra híbrida, ¿no? Es una interpretación sobre lo que serían las primaveras árabes, las revoluciones de colores, las revoluciones de terciopelo, o lo que en Argentina muy livianamente, porque no se puede ver exclusivamente de esa forma, se llama lawfare, ¿no? Lawfare. Que no es un problema legal, es guerra híbrida, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, nosotros somos un país, desgraciadamente, más débil, no como posibilidad, sino en los hechos hoy, ¿no? En los hechos de tener una línea clara de cómo. Bueno, en ese sentido, dentro de este esquema de guerra híbrida, ¿no? Que es un conflicto, ¿no? No es simplemente de un lado, ¿no? Sino la disputa por espacios, por recursos, por sectores, lugares geográficamente estratégicos, poblaciones, mercados, ¿no? Dentro de este conflicto, de este tipo de guerra, que de ninguna manera no tiene en cuenta lo militar, no nos creemos que la guerra híbrida es una guerra lo cual la carta militar no juega, el que no tiene carta militar pierde la guerra híbrida. Lo digo por nosotros. Es una carta más, de varias cartas. Dentro de este conflicto, hace ya bastante tiempo, en Ucrania, que es un país que siempre tuvo diferentes vinculaciones, un territorio que siempre tuvo diferentes vinculaciones internacionales, diferentes tradiciones, se empezó a trabajar fuertemente por la incorporación de el conjunto del país a la Unión Europea y, lo que es más importante, a la OTAN, o sea, al tratado militar regenteado por Estados Unidos. ¿Cómo se llevó adelante esto? Bueno, la situación siempre fue difícil, siempre fue de equilibrios inestables. Si uno ve los resultados electorales, siempre hubo una mitad de la población que votaba, no como acá, que bueno, igualmente también tiene un significado de intereses, de vinculaciones a otras potencias, ¿no? Pero que vos, o en otros países podés encontrar sectores conservadores, sectores liberales, sectores socialistas, pero que cruzan a toda la geografía, ¿no? Sino que vos encontrás sectores que son claramente pro-occidentales y sectores que son claramente prorrusos y que tienen una división, hasta una división geográfica, ¿no? Operando dentro de esa realidad, dentro de esa realidad, hacia mediados de la década pasada, se produjo lo que se llamó el Euromaidán, ¿no? Una revolución levantamiento en Kiev, que llevó a la caída de un gobierno que tenía, bueno, que en ese momento tenía vinculaciones con Rusia y que se negaba, que había rechazado el ingreso a la OTAN y la Unión Europea. No porque fuera prorruso necesariamente, pero porque estaba sujeto a esas tensiones. Eso produjo la caída del gobierno y la llegada al poder de un gobierno que manifestó su adhesión plena a lo que es la Unión Europea, su voluntad de adhesión plena a la Unión Europea y a la OTAN en perspectiva, ¿no? Y acompañado de eso, la construcción de una identidad ucraniana homogénea que, como toda identidad nacional homogénea, se construye sobre las identidades que no son la centralmente resuelta, ¿no? Y en Ucrania, al convivir una identidad que habla ruso, que tiene otras tradiciones en un territorio particular, frente a otras tradiciones que están vinculadas más a Occidente, que hablan ucraniano y que tienen hasta otra religión, digamos, en algunos casos, produjo enfrentamientos muy duros
con inclusive masacres como la de Odessa, sobre los sectores prorrusos, apoyados por Occidente, ¿no? Legitimados por Occidente, y el levantamiento apoyados por Rusia, aunque no nos creamos que en ese momento hubo una intervención directa, salvo en Crimea, ¿no? Que fue ocupado inmediatamente por Rusia. En los otros lugares hubo un levantamiento de los sectores más vinculados culturalmente a Rusia, y ahí empezó el conflicto que hoy vemos ya desplegarse como una guerra tradicional y abierta, que fue en el 2014. ¿Esto cómo afecta? Como decían ustedes que está en el planteamiento inicial, ¿esto cómo afecta? Sobre todo dos cuestiones, ¿no? El tema de la energía, el tema de los alimentos, preguntan, ¿no? A ver, si vamos a nuestro caso, ¿no? Si vamos a nuestro caso particularmente, y nosotros vemos, primero veamos un tema general, los países excedentarios en proteínas, ¿no? Los países que producen más alimentos que excedentarios en proteína en el comercio mundial, son los países de la Cuenca del Plata, especialmente Argentina, ¿no? Bueno, Uruguay, porque todos los productores de soja, maíz, Australia, Canadá, son países sobre los cuales Occidente tiene o intenta tener o sea, básicamente Australia y Canadá son del bloque claramente occidental. Y nuestro territorio, otro lugar clave. ¿Sí? Entonces, y mientras que los países, y si uno ve los votos en la ONU, ¿no? Si uno ve los votos de condena a Rusia en la ONU, la mayoría de los países excedentarios en alimentos votaron por Occidente, ¿no? Inclusive nosotros. Si uno ve quiénes votaron, o se abstuvieron, o votaron por Rusia, en general son los países deficitarios en alimentos, aunque sean potencias, ¿no? Como China, ¿no? Ahí entramos en una cuestión en la cual vemos cómo la geopolítica de los alimentos juega en la pelea concreta que se da en nuestro territorio. ¿Qué significa esto con la pelea concreta en nuestro territorio? ¿Quién va a controlar la Cuenca del Plata en este mundo dividido en dos o muchos, yo creo, en más bloques que dos, ¿no? Yo creo que no vamos a un mundo como el de la Guerra Fría, vamos a un mundo de más diversidades y autonomías. ¿Quién va a controlar la Cuenca del Plata? ¿Quién va a controlar la hidrovía? ¿Cuáles van a ser las principales empresas que van a ser las aceiteras y de qué capitales van a ser? Estados Unidos ahora viene con su Guardia Nacional, con sus Fuerzas Armadas, a encargarse, a propuesta, bueno, hace rato viene intentándolo, a encargarse del dragado y balizamiento de una parte del río Paraná. ¿Quién va a explotar el Atlántico Sur? ¿Quién va a ser el dueño de los puertos? ¿No? Y si uno analiza cuáles son las resoluciones, ¿no? de los centros militares, no solo los centros de los Intang más del Departamento de Estado, ¿no? Sino simplemente los mismos jefes militares, ¿no? Cuando plantean cuáles son los posibles conflictos en nuestro país, hablan de la injerencia china, hablan de los recursos naturales, hablan de quién controla el Paraná, hablan de quién controla el litio. Otra cuestión central, ¿quién controla el litio? La pelea por el litio, ¿no? Que va a ser, una cuestión central de las baterías del futuro. China, en África, en los últimos 20 años, está luchando, hay una lucha económica gigantesca por el desplazamiento entre China y principalmente Francia e Inglaterra, más que aún que Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está planteando reingresar y apoyar para contener a China en África. Lo mismo para contener a China en la cuenca del Plata. Cuando vamos de geopolítica de los alimentos, ¿no? Vemos, y entonces nosotros decimos, bueno, es solo una cuestión de cuánto vale y que la soja, esto, otro, sí, indudablemente, con la guerra de Ucrania, uno de los principales exportadores de alimentos, de cereales, ¿no? En el mercado mundial, en este momento ha sufrido una hecatombe, digamos, su PBI se bajó el 50%, los cultivos no se van a poder recoger, digamos, los puertos están bombardeados, las rutas ferroviarias reciben un misil cada día, ahora los rusos están bombardeando las centrales eléctricas, pero eso no importa porque
Ucrania es sostenido por Occidente como casi un actor proxy en el conflicto con Rusia, ¿no? Pero eso indudablemente produce en el mercado mundial un aumento de los precios de los alimentos. Pero más, ahí estamos en una segunda fase. Lo primero es la gran geopolítica. Ahora el tema de los precios. Uy, ¿nosotros nos podemos beneficiar? No, nosotros no nos vamos a beneficiar. Porque nosotros no somos dueños de nuestros alimentos. Tal es así que nosotros, siendo excedentarios en alimentos, estamos hace no sé cuánto tiempo pagando unas cantidades exorbitantes de aumento de los precios de nuestra comida, con la excusa en los últimos tiempos de la guerra en Ucrania. Eso no debería existir. Existe porque como los argentinos no tenemos ninguna incidencia sobre el precio de nuestro, o no tenemos, no queremos, no podemos, no queremos, no sabemos, nuestro gobierno, lo que queramos, no tenemos ninguna incidencia. No podemos decir, bueno, el precio de producción de esto es esto, se abastece a nuestra gente y el resto se negocia en el mercado mundial al mejor precio posible y esos recursos nos sirven a nosotros. No. ¿Por qué? Porque nuestros espacios geopolíticos no son nuestros. Porque no tenemos una geopolítica nacional, somos sujetos de la geopolítica de otros. Y acá no hay buenos, hay intereses. Si nosotros podemos decir que una negociación con China nos puede servir, y una negociación con China nos puede servir si nosotros tenemos una geopolítica y un poder propio con el cual negociar. Si no, cualquiera que venga va a venir a llevarse todo lo que pueda de nosotros, si nosotros no tenemos capacidad de decir qué es lo que queremos para nosotros mismos. Y así, bueno, podríamos seguir, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica de la energía, en ese sentido, el tema del litio y las decisiones claramente del Comando Sur, pero también los primeros enviados desde que asumió Biden a Argentina, el secretario para Asuntos Latinoamericanos, la comandante en jefe del ejército, del ejército no, del Comando Sur, y demás, vinieron y plantean eso cuando vienen acá y lo dicen públicamente, y hoy tenemos un embajador que sería la envidia de Braden, ¿no? Que habla de nuestra política cotidiana de una forma sorprendente, pero eso no es simplemente, uy, cuánto nos ofende que hable de nuestra política cotidiana, sino que está pensando cómo en este mundo multipolar que se perfila hacia el futuro, que se acelera en la confrontación y se radicaliza con la guerra de Ucrania, que se radicaliza con las resoluciones que tomó la OTAN hace pocos meses, de decir a Rusia hay que derrotarla militarmente, y el conflicto estratégico militar también va a ser con Ucrania, también va a ser con China, que se radicaliza con eso. Nosotros somos un espacio al cual ellos tienen que garantizarse que lo más importante, como plantea la comandante del ejército norteamericano de la zona de acá del Comando Sur, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero ha estado en reuniones acá. Ustedes pueden escuchar su discurso diciendo, bueno, los recursos minerales, los recursos del mar, los recursos de esto, lo otro. Bueno, son fundamentales, ustedes tienen eso y son fundamentales para nosotros, los Occidente, llamémoslo, ¿no? Pero, y permanentemente vemos, ¿qué vino? Para cerrar, ¿no? Para no extenderme mucho, porque se puede seguir hablando de esto y dar más datos y demás, pero no creo que sean necesarios. Hace poco vino Evo Morales a Argentina. Evo Morales llevó adelante una política de nacionalización de los recursos naturales para intentar que la retroversión de las divisas que esos recursos producen vayan a la economía propia, para el desarrollo propio, no simplemente para repartir, sino para el desarrollo propio, y avanzar en convenios que permitan la industrialización de sus propios recursos. Evo Morales vino acá por el tema del litio. Acá lo reciben todos Evo Morales y los miran, ¡ay, qué lindo indio! No, eso es ridículo. Eso es de una forma progre de racismo. No, Evo Morales no vino a eso. Evo Morales vino a decir a los argentinos y al gobierno argentino, nacionalicen el litio. Si ustedes no nacionalizan el litio, a Bolivia la hunden. Porque si el litio argentino queda en manos de capitales privados, esos capitales privados van a ser una disputa entre China y Estados Unidos viene con todo para aprovechárselo con sus propios capitales, y va a ser que la idea de crear una capacidad de ese mineral, de negociarlo en el mundo de una forma propia,
no la puede hacer Bolivia, porque como todos sabemos, si vos tenés un tercio de la producción de un producto y la bajás y la producís a precio de dumping, es, digamos, el que quiere comercializarlo en el mercado mundial a más o hacer con eso su propio desarrollo, no lo puede hacer. Eso es los desafíos geopolíticos que tiene Argentina hoy, que en realidad son las peleas que otras potencias y las geopolíticas de otras potencias tienen sobre nosotros. Yo creo que el mundo que se viene abriendo, del cual advertía Chávez de la multipolaridad, ¿no? El mundo que se viene abriendo es muy promisorio, a pesar de las guerras. Naturalmente, el tránsito de una forma de hegemonía a otra o a otra múltiple, indudablemente no se va a dar con un apretón de manos de caballeros. Va a haber conflictos y hay que pelearlos. Bueno, lo están peleando, ¿no? En ese mundo, nosotros estamos perdiendo nuestras oportunidades. Nosotros simplemente estamos siendo sujetos de la geopolítica de otros, de los intereses de otros. Y ninguno es bueno en estas disputas. Inclusive, nosotros sabemos que frente al dominio de uno, ¿no? Frente a un grupo de potencias con las cuales nosotros tenemos contradicciones, inclusive militares, porque no hay que olvidarse que con Inglaterra nuestra contradicción es geográfica, digamos, es territorio, hay bases militares, ¿no? La disputa por la Antártida, la disputa por nuestro territorio, el territorio que nosotros consideramos nuestro, es una disputa, es la disputa territorial más importante del mundo, inclusive mayor que la que ahora hay en Ucrania a partir de las últimas situaciones. Si nosotros la disputa con la hegemonía más que económica, que es económica, pero es centralmente geopolítica, política, ¿no? Diplomática, de dónde se ubica uno que pretende sostener Estados Unidos sobre nosotros y sobre América Latina. Uno se puede decir, bueno, me apoyo en me apoyo en el otro, me conviene buscar apoyo en China, bueno, pero nadie puede hacer eso si uno no tiene una política propia. ¿Qué vio Perón en 1945? Que el mundo pasaba de una situación a otra y dijo, este es mi proyecto. Un proyecto nacional, un proyecto una visión geopolítica de América Latina, el ABC, qué había que hacer, desactivar los conflictos para intentar hacer un bloque, para que no era un bloque exclusivamente económico, era un bloque político para pararse frente al mundo con personalidad propia. ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a hacer nuestra tecnología, nuestras industrias? ¿Con quiénes vamos a comerciar? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser las reglas financieras que nosotros vamos a poner a nuestros productos en el mundo y a nuestra propia personalidad en el mundo como Estado, como región? ¿Cómo vamos a construir nuestra cultura, nuestro poder militar, todo? Bueno, eso es un proyecto. Cuando se pasa de una situación como la previa a la Segunda Guerra a otra. Bueno, estamos en una situación de ese tipo. Lo que nos falta es un proyecto geopolítico, un proyecto nacional que nos permita pensar eso hacia el futuro y pararnos con personalidad propia. Bueno, yo digo esto nada más, creo que abordé algunos de los temas que están planteados acá. Si quieren hablamos mucho más del tema que ustedes quieren, sea la guerra en Ucrania, sea el concepto de multipolaridad, que hay varios planteos al respecto. No, preferí mencionar a Chávez, no necesariamente a Dugin, que están bien, pero o a los planteos actuales, porque nos remite a todos los que estamos acá, y me imagino un imaginario muy cercano a las identidades con las cuales nosotros estuvimos muy vinculados en nuestro lapso vital y de militancia. Eso. Genial. La verdad que súper interesante la charla, muy, muy completa, con una lectura real. Súper amplia y real, así que te agradecemos por la exposición, Guillermo, y bueno, quedamos abiertos a la participación de los que quieran. Pueden levantar la mano si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para hacer. A ver si les vemos. Si no, desactivan el micrófono. Mónica, adelante, Mónica. Está muteada. No te escuchamos, Mónica. Estuve escuchando atentamente toda la charla, me gustó mucho el enfoque
y ayer había estado escuchando a Peretti y a De la Torre acá en Rosario, que hablaban, bueno, de los desafíos que tiene la Argentina, qué modelo adoptar, y también ponía en eje en la soberanía alimentaria. Y ahora te escucho a vos, Guillermo, y sumo elementos. Y estuviste muy bien con lo de Evo Morales, porque acá a Evo todo el mundo se alegró, qué simpático, que viene nuestro amigo, pero se quedan en esa superficialidad la mayoría de los comentarios de la visita que tuvimos, así que me gustó mucho. Una pregunta me surge de lo que vos decís, ¿no? Trabajando el tema de Malvinas en sus 40 años, y viendo la desprotección del mar argentino, viendo cómo existe pesca ilegal, cómo se llevan nuestras riquezas, ni se habla de eso, está todo tapado. Hay un estudio de cómo se enriquecieron los malvineros vendiendo lo que pescan en nuestros mares. Y bueno, y acá una debilidad y una política tan frágil, que queremos que haya viajes para ir a ver los malvineros, y bueno, toda una cosa así, no sé, un maquillaje, una cosa romántica, cuando está en juego tantos intereses con vista al futuro de nuestro país, a las nuevas generaciones, que le vamos a dejar que se siga robando todo eso, ¿no? Entonces, te escucho a vos y bueno, el tema de Malvinas, vos, ¿cómo lo ves en este momento? Yo un poco te dije, o compartí lo que yo pensaba, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves vos? Con la base militar ahí, que ya está totalmente en manos de Inglaterra, ¿qué perspectivas tenemos nosotros de poder recuperar algo? Nosotros ahora no tenemos ninguna, digamos. No quiero ser pesimista, ¿no? Pero bueno, ahora bien, lo que nosotros vemos es una foto. Los ingleses, tengo que reconocer, y eso hay que reconocerlo, que durante la gestión de Tayana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 2000, no me acuerdo cuándo fue, en 2010 creo, se tomaron un par de medidas que si hubieran tenido aplicación y perspectiva en el tiempo hubieran sido correctas, ¿no? Que implicaba la sanción, por lo menos simbólica, pero después hay que avanzar en la sanción, ¿no? Que tiene que ver con a las empresas que exploten en Malvinas, petróleo, a las empresas pesqueras, nosotros tenemos una política, nosotros somos los argentinos del pueblo que no tenemos, no somos, también somos responsables, ¿no? Pero no somos los responsables de la grande política, ¿no? Tenemos que darnos lo que sea necesario para poder construir nuestro proyecto nacional popular, ¿no? Pero nosotros, Argentina tiene teniendo una política en el tema Malvinas que es la que fue acordada en la época de Menem en los acuerdos de Madrid. Los acuerdos de Madrid no son algo que uno derogue o no derogue, son una hoja de ruta. Esa hoja de ruta dice dos cosas que son complementarias y que complementarias son peores que por separado. Una, que todo lo que no sea que el paraguas de la soberanía. O sea, la discusión de la soberanía queda bajo un paraguas que no va a afectar para tratar en los foros la ONU, para presentarla a la ONU, y no va a afectar ninguna otra relación que haya entre Argentina e Inglaterra, o sea, relación económica, cultural, principalmente económica, que es lo que más le interesa a ellos, ¿no? Yo tengo un artículo escrito sobre el tema, no hay tanto sobre el tema. Eso fue acompañado, el paraguas de la soberanía fue acompañado, todo en la época de Menem, la mayoría de esas leyes siguen vigentes, por varios acuerdos más, ¿no? Con Inglaterra, pero me voy a referir exclusivamente, mencionar, hay muchos más, pero me voy a mencionar exclusivamente a los que hacen las Malvinas, ¿no? El acuerdo pesquero, los acuerdos pesqueros, los acuerdos petroleros, y el control del desarrollo militar argentino, ¿no? El desarme, digamos, el desarme militar de nuestro país, ¿no?
Este, ¿Qué significa esto? La idea del acuerdo, de los acuerdos de Madrid para Inglaterra era lograr que la ocupación militar de las islas se transforme en algo más que sustentable, sino en algo atractivo, ¿no?, a las inversiones extranjeras, en un lugar de desarrollo económico. Hoy en día, después de ya unos cuantos años de vigencia de estos acuerdos, el puerto argentino, ¿no?, Puerto Stanley para los ingleses, se está construyendo como un gran puerto y una gran base, no solo militar, porque es una gran base militar porque nosotros no tenemos 5 aviones que vuelen, digamos, pero en la gran base militar de Malvinas hay 4 aviones de última generación. Esos 4 aviones son más poderosos que toda la Fuerza Aérea Argentina. Les aclaro, ¿no? Sí, es cierto, es una base que tiene capacidades planteadas de expansión, pero es poderosa frente a nosotros, ¿no? Frente a lo que nosotros somos hoy. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hoy muchos países del mundo toman o no toman, digamos, toman a Malvinas como base para su llegada a la Antártida y para los recursos en el Atlántico Sur. Eso es así porque esas islas pueden tener la libertad de desarrollarse como si no hubiera conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Para cualquier empresa que hoy trabaje en el Atlántico Sur, el territorio argentino y el territorio malvinense es un mismo espacio económico en el cual, o sea, una empresa petrolera puede, como un mismo espacio geográfico, puede, si necesita, que le resulta evidentemente necesario, tener una base en nuestro país, o ni siquiera eso, puede decir, no, bueno, en Argentina no, mejor me vinculo directamente a Punta Arenas, ¿no?, con Puerto Stanley, con Puerto Argentino, y a través de esas 2 bases, que son históricamente, son las bases vinculadas desde el siglo XIX, me encargo de la explotación de la región sin que nuestro país ni siquiera tenga el control de, ni el reclamo posible de decir, bueno, el reconocimiento chileno de la soberanía argentina en Malvinas implicaría un respaldo a la Argentina respecto de que no haya un sustento económico de la región del Atlántico Sur, de los países de la región, hacia la explotación de la colonia británica. Bueno, nuestra política en los últimos 10 años, desde el 90, desde que se firmó la paz, que fue en el 90, y se aplicó el paraguas de la soberanía, ha sido la de facilitamiento de la estabilidad y el crecimiento económico de la colonia británica. Y desde la colonia británica se han establecido bases suficientes como para poder pensar que esa sea la capital del territorio antártico que está en disputa. Porque nosotros podemos tener los legítimos planteos de soberanía que tenemos, porque somos el primer país que está en la Antártida en forma permanente y en este sector desde 1904, ¿no? Esos que tuvimos más bases, etcétera, pero por ejemplo, Ushuaia ha dejado de ser el centro antártico más importante. Ha pasado a ser Punta Arenas por un lado y Puerto Stanley y Puerto Argentino por el otro. Complementariamente con eso, te digo, y no quiero ir directamente a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son, como decía Perón, la punta de lanza de un poder, digamos el país, ¿no? La nación es el arco, la flecha, el hilo, las Fuerzas Armadas son la punta, no es más que eso, no podemos, está bien tener la punta, pero si no tenés el resto. En el Atlántico Sur no hay argentinos. O sea, ¿qué quiero decir? La pesca, todo el trabajo que hay en la región, no hay trabajo argentino. Lo que nosotros vemos en los mapas es y los barcos que circulan por la región, poco o nada tienen que ver
con empresas argentinas, desarrollo argentino, marineros argentinos, astilleros argentinos, comunicaciones argentinas, logística argentina. Hace poco, y para cerrar el tema, hace muy poco se inauguró, y eso es un logro muy importante del INVAP, y yo vuelvo a decir, ¿no? Durante el Ministerio de Tayana algo se hizo, en un momento también se reclamó la extensión de la plataforma, y eso fue una cosa muy inteligente que fue aprobado. Hace poco el INVAP creó unos radares que son de la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea instaló un radar nuevo, móvil, en Río Grande, Tierra del Fuego. El radar empezó a ver vuelos que van desde territorio chileno a Malvinas, o vuelos que van desde territorio chileno a las plataformas petroleras extranjeras, porque no hay, digamos, también son todas cosas extranjeras, petroleras extranjeras en el Atlántico Sur, en territorio mismo argentino, inclusive dentro de las 12 millas. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos una política de explotación, el proyecto Pampa Azul, otra idea propuesta durante el kirchnerismo que no era mala, pero que quedó en nada, digamos, ¿no? Proyecto Pampa Azul. Pensar que todo el territorio argentino, hay media Argentina bajo el mar, que tiene tanta riqueza como la Pampa. Bueno, hay que ocuparla con trabajo argentino. Plataformas argentinas, barcos argentinos, comunicaciones argentinas, astilleros argentinos, marineros argentinos, empresas pesqueras argentinas. Y eso tiene que ser reservado para la Argentina, por lo menos para una parte de la Argentina, para una parte de empresas argentinas. Uno puede negociar después. Hoy no hay nada. Lo único que hay es algunas patrulleras que pueden ir a vigilar más o menos el territorio, y después de la pérdida del submarino bastante poco. Así que lo que yo creo es que la política de ositos Winnie Pooh light no es la política correcta, que cualquier política que tienda a la consolidación y beneficios para la colonia británica nos perjudica, que hasta que no ocupemos nuestro territorio, el territorio que nosotros reclamamos con nuestro propio trabajo, con nuestros propios trabajadores, con nuestras propias industrias, con nuestros propios proyectos, ese territorio es nominalmente nuestro, pero en la práctica no, y que a medida que avanza el tiempo, la consolidación de Malvinas como una dependencia británica, más allá de reclamos formales e ilusorios en la ONU, que no existen. Nosotros tenemos que tender a demostrar que ese territorio es nuestro, y la forma de demostrarlo es el bloqueo. Que no necesita ser un bloqueo agresivo. Si nosotros estamos a 500 kilómetros y todo Inglaterra y los demás países latinoamericanos son amigos nuestros teóricamente, simplemente que no debe haber vuelos, no, las empresas que explotan en el continente, si explotan en Malvinas, no pueden trabajar en el continente, los países de la región, sean Brasil, Uruguay y Chile, no deben tener relaciones con las islas. Eso hay que trabajarlo. Si nosotros no tenemos una política coherente, no le podemos pedir a los chilenos y a los otros que tengan menos, a los brasileños que tengan una política más nacionalista que la nuestra, digamos, más patriota que la nuestra. Y nosotros somos nosotros. Primero nosotros, y después con nuestro subcontinente tener una política de hermano, decir, bueno, esto es nuestro, ¿no? Esa es mi posición, que creo que es negativa en un punto, pero nosotros estamos en una línea de tiempo, ¿no? Lo que se pierde en un momento se puede recuperar hasta que se pierda definitivamente, ¿no? Pero por ahora tenemos la posibilidad de cambiar la política, de tener una política propia que además nos va a beneficiar a todos. Explotar nuestro territorio marítimo va a demostrar, va a ser natural, va naturalmente como una fuerza de gravedad, va a terminar que las Malvinas vuelvan a ser Argentinas. Pero insisto, y no debemos perder de vista, por más que eso es algo que parece vedado, el tema militar. Si nosotros no tenemos una fuerza armada capaz de ocupar el territorio, de volar, no, desde un barco serio, y no, un submarino, no vamos a poder, digamos, eso sube el costo de los fletes, eso sube el costo de los seguros, quiero decir, de los que vayan a Malvinas. Eso demuestra la voluntad que uno tiene. Eso.
Muchas gracias, muy ilustrativo todo lo que dijiste. Y después ese artículo que escribiste, pasalo si es posible, Bien, o bien, si no, se lo ¿dónde paso a lo los podemos compañeros. buscar? Gracias. Muy bien. Zulma levantó la mano. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre, porque no se ha hablado, por lo menos yo no tengo conocimiento, del Tratado del Pacífico, eh, que creo que se firmó durante el gobierno anterior. Sí, sí, el tratado, vos te referís al tratado en el Pacífico a partir de China, que también con Estados Exacto, sí, Unidos con y demás. Estados Unidos. Sí. Bueno, ahí eso hubo un cambio, te digo, que tiene que ver con cuando ascendió Trump, eh, tomó otra política, la política de contención de enfrentamiento con China. Esa política sigue. La diferencia entre la política de Trump y los demócratas es que Estados Unidos, que Trump pensaba eh, relocalizar la industria más en Estados Unidos para solucionar los problemas sociales que Estados Unidos tiene, porque los norteamericanos tienen que trabajar. En algún momento se van a dar cuenta que el problema no es que hay negro, blanco, no, que no es un problema racial, digamos, que no es un problema como su cultura, no, yo no triunfo porque no estoy capacitado en esta sociedad que tiene todas las libertades, no, un día se van a dar cuenta que los grandes capitales los están, para ser literalmente, cagando, ¿no? Pero a partir de Trump y el descubrimiento de Estados Unidos que China no era un socio para ellos, eso empezó a hacer agua. Eh, eso no significa, insisto en el tema, que China sostenga la política o sea, primero que, a ver, vamos a la gran geopolítica, ¿no? Que lo que durante el siglo XVIII, XIX y XX fue el Atlántico, específicamente el Atlántico Norte, pero el Atlántico, si uno ponía líneas y cosas de comercio, que yo, era capitales que circulan, personas, era el Atlántico, ¿no? El centro del mundo hoy es el Pacífico. Con el enfrentamiento de Estados Unidos o China o no, digamos, es el Pacífico. Eso viene ascendiendo desde los tigres asiáticos, los que son más grandes, ¿se acuerdan? Los tigres asiáticos y la propaganda del proceso que decía de la silla, que comprabas importar una silla de Taiwán, digamos, esas cosas. Bueno, en esa época viene ascendiendo, pero con el ascenso de China, el precio del comercio va por ahí y eso va hacia ahí. Ahora bien, lo que insisto en el tema, Estados Unidos ahora se da hacia los países de la región una disputa para disputar a China su presencia en América Latina. Bueno, vamos a decir, nosotros, frente a eso, mira, yo desgraciadamente creo que no tenemos hoy una política clara. Yo no te puedo decir cuál es la política que tiene Argentina hoy, porque no la veo yo, no la veo que es oscilante, y que cada vez se inclina más a decir, bueno, va a ganar, digamos, vamos a quedar en la órbita de Estados Unidos sin ni siquiera poder negociar algo. Yo creo que no, que hay que hacer otra cosa, ¿no? Pero yo no la veo. A pesar de que, por ejemplo, hay sectores, ¿no? Nosotros, a ver, porque hay una cuestión que es importante. Nosotros políticamente parece que estamos ahí, ¿no? Pero nosotros económicamente, dentro de nuestros principales productos de exportación, nuestra sociedad con China es muy fuerte. Digamos, el comercio argentino con China, la exportación de soja y demás, de productos de campo hacia China, es muy importante. No es que eso se puede reemplazar. Si nosotros aceptamos la hegemonía política y diplomática de Estados Unidos, de Occidente, y por otro lado, nuestra principal vinculación comercial es con Oriente, por decir de alguna forma, tenemos un problema que yo no sé cómo se resuelve sin tener un planteo propio de cómo construir nuestro propio espacio, sobre todo cuando uno escucha a nuestro gobierno hoy, ¿no? Al gobierno hoy y al anterior y al que va a venir, digamos, bueno, no sé, por ahí pasa otra cosa, pero
que nuestra visión es absolutamente exportadora y de capitales. No tenemos una visión de hacer crecer lo que se llama hacer crecer el mercado interno, hacer crecer la industria, ir buscando una forma en la cual lo propio tenga más peso dentro de lo extranjero. No, tenemos una idea de que lleguen capitales para poder exportar más. Lo que se ve, lleguen muchos capitales y exportamos más. O sea, somos cada vez más vulnerabilidad, más dependencia. Hay que recuperar ciertas palabras, ¿no? Por ahí adaptarlas a la nueva era del capitalismo, pero la palabra dependencia, imperialismo, ausencia de otras más actuales siguen siendo las vigentes, porque no hablar de eso y hablar eufemismos medios vacíos no le hace perder a nuestra situación la triste contundencia que tiene. O sea, China avanza, Rusia, el mundo de los BRICS. Argentina tiene que ingresar. Si Argentina ingresara a los BRICS, sería un paso positivo. Sería un paso positivo. Evidentemente, insisto, si no tenemos política, cualquier cosa que hagamos no va a servir de nada, pero es un paso positivo. Es otro bloque. El foro de Shanghái que se reunió hace poco, son espacios en los cuales no forma parte el occidente europeo, y no forma parte Estados Unidos, y no forma parte del mundo anglosajón. O sea, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, está en India, está Turquía, está Irán, está China, está Rusia, está, qué sé yo, bueno, hay una serie de países, ¿no? Inclusive está Brasil, porque nosotros ilegítimamente decimos que Bolsonaro es un desastre, pero Bolsonaro estuvo en los BRICS, dándose la mano con los chinos, con los otros. Eso no tiene que ver con Bolsonaro, tiene que ver con la estructura brasileña, ¿no? que tiene una posición que lleva a estar ahí. Nosotros tenemos que avanzar por ahí, porque eso nos abre el juego a otra fuente de divisas, otro tipo de divisas que no sea exclusivamente el dólar, otra fuente de posibilidades de comercio, otras reglas, otros bancos, otras fuentes de crédito. Pero bueno, pero hay que tener política internacional. Y eso implica que no podés, digamos, tenés que jugar con cuidado, pero no podés abrazarte con la jefa del Comando Sur y después abrazarte con Xi Jinping. Digamos. Sí, podés abrazarte con todo, pero bueno, pero qué sé yo. Insisto, en un último punto de lo que decís, no sé hasta dónde llegará, pero el ascenso económico de China, India y Oriente es indetenible, y la autonomía geopolítica de esos países, a los cuales incluyen a Turquía, a Irán, hasta Arabia Saudita, ¿no? Que hasta un poco era un peón de Estados Unidos, bueno, no exageremos tampoco, pero sí no era un jugador autónomo, o Pakistán, ¿no? Son economías que van creciendo y van superándonos a nosotros que éramos uno de los países tecnológicamente, con capacidades culturales, con desarrollos industriales, con posibilidades tecnológicas de primer nivel entre los países del tercer mundo. Todos esos países nos van superando y van teniendo, a partir de ese desarrollo que van teniendo políticas propias. No digo buenas, malas, no importa, pero políticas propias. Y nosotros vamos perdiendo nuestras oportunidades. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Yo me atrevo a decir la pena, la tristeza de una política nacional tan débil, ¿no? Y pienso en el cipallismo, en el entreguismo, en los que, como dijiste vos, no hay buenos ni malos, no hay buenos, hay intereses, los que acuerdan con esos intereses y que hacen que tengamos un gobierno débil, que no pueda tener políticas de Estado que son estas que necesitamos, la nacionalización del litio, la explotación de nuestros mares, bueno, la construcción esa de un gobierno fuerte, ¿no? Que además pueda perdurar. Tenemos una lucha enorme y desigual, obviamente, ¿no? Pero hay que Todo se seguir construye paso a paso. Hoy
el objetivo, digamos, que vos decís, ¿no? Con un gobierno fuerte, un país con justicia social, donde el pueblo, no podemos tener 60% de pobres, eso es una aberración, ¿te das cuenta? Un pueblo sano, fuerte, digamos, todas esas cosas, es un objetivo. Pero para llegar al objetivo hay que dar pasos. Si no damos pasos, cuando acá perdimos la pelea por Vicentín, pero no la perdimos, no la dimos. Es peor. ¿Te das cuenta? Por lo menos perder, bueno, perdiste. Por ahí la diste mal. En un momento se dijo y no se quería. Digamos, son pasos, vos vas dando pasos, no recuperás todo de un plumazo, no, eso es una locura. Porque no se puede hacer, porque te sacan de esa patada, digo. Pero se van dando pasos, y esos pasos de golpe tienen otros pasos, y de golpe vas teniendo la fuerza que cada vez es mayor, y vas recuperando esos espacios. Pensaba que necesitamos más gente de FIPTA, que finalmente tuvieron la victoria con el Lago Escondido y Joel Lewis, ¿no? Que ahora está forzado a abrir los pasos. Sí, bueno, claro, forzar, es no una así. gran victoria, pero hay un tema. ¿Quién apeló en contra de la victoria? ¿Quién apeló? El gobierno de Río Negro. El gobierno de Río Negro. La provincia. De la provincia. Ahí está donde está nuestra debilidad política, ¿no? Los entreguistas. En serio, pensé que no se había apelado. ¿Sí se apeló? Apeló el gobierno de Río Negro. El gobierno yo de había Río escuchado Negro. se había vencido. Gobernadora. Tengo una preguntita. Buenas noches. Sí, se puede, si podés ampliar un poquito, bueno, es un gran tema sobre la multipolaridad y algo que muchas veces se ha escuchado esgrimir como si fuese que no podemos tomar estas decisiones o aunque sea pequeños pasos, como vos lo describís, hacia una mayor autonomía porque estamos condicionados, ya lo sabemos, por la deuda. Pero yo creo que no sería impedimento, pero muchos lo justifican un poco así, como que si estuviésemos atados por la deuda, que encima la estamos pagando, hicimos todo el acuerdo, reconocimos, digamos, algo que podría haberse cuestionado tranquilamente, en fin, pero ya hicimos el acuerdo, estamos pagando, y pareciera que hay más condicionamiento que la propia deuda económica que nos impidiera este desarrollo de una política propia, geopolítica propia, más autónoma, por lo menos plantearse un horizonte de este tipo. Así que bueno, por ahí va más o menos mi duda. Son dos cosas complementarias, ¿no? Pero son dos. Perdón. Uno, el tema de la multipolaridad, Sí. que significa, bueno, significa que la existencia de múltiples bloques, ¿no? O países que con sus propias reglas institucionales, sus propios desarrollos económicos, vinculados en un mundo que está muy vinculado, ¿no? Tecnológicamente, que está muy vinculado por el comercio mundial, ¿no? La globalización en términos técnicos es un hecho irreversible. No me refiero en términos técnicos de organismos, sino en términos técnicos en el sentido de que hoy estamos hablando acá y podría haber un español escuchándonos, y digo español porque habla español, pero si quisiera un chino podría estar, digamos, eso en términos culturales de conocimiento, y si lo llevamos a lo económico, a lo tecnológico, es un hecho, y lo podemos extender a muchos planos más, ¿no? La evolución en ese plano es un plano, es algo que empezó con la vuelta al mundo de Magallanes y la llegada a América de Colón y la vuelta, yo siempre digo, ¿no? Y la vuelta a África de Vasco da Gama, y llegó y estamos en el plano, y siempre avanzó, ¿no? La multipolaridad implica la no existencia de un centro y una sola forma de ver el mundo y un centro que dictamine todo lo que es legítimo y no es legítimo. Y todo lo que se debe hacer, y vamos al tema más puntual, ¿no? Lo que se debe producir, cómo se debe producir, para qué se debe producir, y para quiénes se debe producir, y cuánto se debe producir,
de acuerdo a un interés global que se dictamina desde un centro que es donde están radicado el conocimiento, el poder militar, las patentes, la tecnología, y por lo tanto el centro donde se manejan los capitales y el mayor desarrollo. Si nosotros vemos, inclusive las multinacionales de origen argentino, de golpe pierden, ya no tienen centro en Argentina, se trasladan. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad de ese centro mundial, que pretendía ser el centro mundial y que pretende ser un centro que se conserve en una gran parte del mundo, absorbe que haya organismos políticos mundiales. Inclusive los europeos tienen bien claro, los europeos, que viven mucho mejor que nosotros, tienen bien claro que la Unión Europea es lo más antidemocrático que tienen desde la época de la Revolución Francesa. Los europeos no deciden nada, ahí gobierna el Banco Europeo, que es el Banco Central Alemán, que no es de los alemanes, sí, que los alemanes se beneficiarán, digamos, pero gobierna una oligarquía local, regional, que lo mismo la OTAN. Está lejos de las decisiones de sus propios estados, de lo que puedan resolver mediante la democracia de sus propios estados. Eso es una institucionalidad supranacional, donde se define lo que es legítimo y lo que es legítimo, donde se juzga el Gafi, el acuerdo que nosotros tenemos por el cual legalmente se puede juzgar a la Argentina, que nosotros podríamos no estar, estamos por voluntad propia, cuando estatiza, privatiza, cualquiera pueda pegar, hombre, internacionales como media distancia, ciudadanía nacional, porque por realidad el acuerdo equilibrado entre el bloque y sus negociaciones. Hay países grandes que pueden encabezar esos bloques. Argentina es uno. Porque no es que nosotros somos Uganda, Uruguay, tenemos esa responsabilidad. Turquía, India, todos esos países encabezan bloques. China, Rusia, bueno, todo eso discuten bloques. Europa Occidental, Alemania, Francia, el mundo anglosajón, otro bloque. Estados Unidos, hace poco, previendo eso con Inglaterra, le cortó a Francia las negociaciones por la construcción de una flota de submarinos convencionales para Australia y decidieron construir una flota de submarinos nucleares para Australia. Los países del Commonwealth, del bloque anglosajón, Estados Unidos, ese es un bloque. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, van a construir un bloque, la AUKUS, para tener sitiada a China con 8 submarinos nucleares, o no sé cuánto, para Australia. Esos son bloques, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que construir nuestro bloque. Primero. Segundo, y bueno, la debilidad genera debilidad. La debilidad genera debilidad. Cuando vos construís debilidad, construís sumisión, sos más débil y más sumiso, ¿no? Cada vez vas a tener conciencia de que menos lo que podés hacer. Tenés que invertir ese camino. Y aprovechar coyunturas históricas favorables. Fidel Castro decía, sentido del tiempo histórico. Bueno, hay determinados momentos donde ese sentido del tiempo histórico te permite ver lo que no tengo acá, lo consigo acá. Yo me respaldo un poco en para liberarme un poco del otro, sabiendo mi debilidad relativa hoy y mi potencialidad para el futuro. Bueno, eso es lo que tengo que hacer. Yo no puedo decir, porque no manejo los datos concretos, si estuviera en el gobierno, cuando estuviera en el gobierno, pues yo diría, pues nosotros hicimos una propuesta con varios compañeros de enorme importancia, de lo que cuál era un proyecto para la campaña. Nosotros participamos de los equipos de campaña del gobierno nuestro, me da vergüenza, digamos, no haber participado, sino el gobierno hoy. Nosotros participamos, hicimos un proyecto que lo presentamos con, del cual estuvo el ingeniero Tutamanti, Memoli por el Distrito Antártico, el general Brown, el almirante Tomé, Urien, a través de FICA, y varios compañeros más, donde se planteó un proyecto y cuál era el escenario geopolítico al cual se enfrentaba la Argentina y qué debíamos hacer en temas clave. Se podía hacer en ese momento. Bueno, no se hizo. Lo mismo cuando fue el tema del COVID. Vos el tema del COVID lo podés ver como una situación terrible, que lo es, pero también como una oportunidad. En ese momento
ante la llamada guerra contra el COVID, vos tenías, la gente aplaudía a la gendarmería cuando se paseaba por los barrios pobres. Estaba dispuesta a aceptar un shock de autoridad. Bueno, un shock de autoridad era centralizar el sistema de salud. Y nadie hubiera dicho, y los que hubieran protestado, nadie hubiera dicho nada así, decir, no, ¿qué protesta? No, acá estamos en una situación gravísima. Bueno, pero eso lo tenés que saber hacer, vos tenés que tener ese sentido del tiempo histórico, ese proyecto que te lleve hacia algún lugar. Bueno, vos decís que hay que hacerlo, y sí, hoy somos más dependientes que hace 4 años. Y eso es lo que a mí me humilla, porque, bueno, nosotros pusimos este gobierno. Si fuera otro, si fuera Macri, y fuéramos más dependientes, o Larreta, me parecería terrible, porque es mi país, pero yo diría es mi enemigo. Yo no lo puse en el gobierno. Hoy nosotros somos más dependientes que hace 4 años, hace 3, ¿no? Y eso es terrible. Pero el camino es ese, es ir recuperando autonomía. Nuestro gobierno asumió con una promesa de campaña explícita, que no se iba a reconocer o se iba a hacer algo fuerte con el tema de la deuda tomada por Macri, ¿no? Por la deuda de fondo. Y no se hizo nada. Bueno, eso es una traición a lo básico de la campaña. Se podría haber hecho en ese momento y hubiera negociado. Algunos pueden decir que no, bueno, es historia ficción, pero bueno, ya está. Ahora hay que ver, estamos en este escenario, hay que hacer esto otro. Buscar en quién nos apoyamos. ¿Qué sociedad hacemos con nuestros vecinos? Digamos, con otros países del mundo con los cuales nos podamos relacionar, ir construyendo márgenes de autonomía para ir construyendo autonomía estratégica. Eso, para no extenderme mucho, porque si no. Gracias. Genial. Bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, si no me parece que ya podríamos ir dándole el cierre a la charla. ¿Alguien más tiene algo para consultar? Bueno, yo lo que quiero hacer, obviamente, Guillermo, es agradecerte enormemente por la disponibilidad, a disposición a participar de esta charla. La verdad que fue una charla muy clara, muy completa y además obviamente enriquecedora, que es lo que buscábamos con el proyecto Cultural Maíz, tener estos talleres, talleres de formación que nos nutren, nos sirven para tener idea, formar idea política. Así que bueno, te agradecemos enormemente. Recordamos que esto está siendo grabado, que vamos a subirlo a nuestro canal, lo pueden buscar como Proyecto Cultural Maíz, y también por el título Guerra en Ucrania y por el nombre Guillermo Kaviaska, y va a aparecerles fácilmente. Obviamente después también vamos a hacer la difusión y la distribución de esta charla en las redes. Y bueno, no sé si querés decir algo más para cerrar. No, bueno, agradecerles mucho. Yo creo que estos temas son importantes porque más allá de las peleas puntuales que tenemos que dar todo el tiempo por las reivindicaciones concretas, por las cuales nosotros peleamos, por las peleas sectoriales, inclusive por las peleas políticas de coyuntura que hay que dar, nosotros tenemos que tener una visión general de dónde estamos parados, porque eso es lo que nos orienta. Digamos, la estrategia, el caminar no es un conjunto de pasos, o sea, la caminata tiene un objetivo, digamos. Los pasos sirven, los pasos que uno va dando, o sea, las luchas que uno va dando sirven cuando se tiene en cuenta el objetivo. El objetivo se conoce si uno conoce las calles, conoce el escenario, conoce por dónde va a caminar. Y estas cuestiones, si llueve, si no va a llover, hay que usar paraguas o no. ¿Qué quiero decir? Bueno, que tenemos que tener una visión estratégica porque el peronismo, digamos, o los movimientos de liberación se construyeron sobre necesidades concretas, pero con visiones concretas de hacia dónde había que ir y visiones realistas. Excelente, excelente. Bueno, de esta manera, bueno, vamos a darle cierre. Entonces les agradecemos a todos y a todas por haber participado, especialmente a vos, Guillermo, y bueno, quedamos a disposición, en contacto con vos para lo que sea necesario, con las tareas de FITO o cualquier cosa, puedes contar con nosotros, lo que sea. Y bueno, les agradecemos a todos. De esta manera damos cierre y pueden volver a ver la charla, como les decía, en el canal de YouTube del Proyecto Cultural Maíz. Bueno, gracias a todos, que pasen buenas noches. Chao, gracias, Guillermo.